Muy buenas noches a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Ciberseguridad para Humanos, el podcast donde te enseñamos los trucos de la criptografía postcuántica. Soy Ringer y en el episodio de hoy, el último de 2025, os voy a hablar precisamente de eso, de criptografía postcuántica. Antes de nada también pediros disculpas porque no estoy de vacaciones, no tengo delante mi ordenador de toda la vida, así que estoy tirando del portátil y unos cascos de botón, o sea que la calidad de audio va a ser sensiblemente peor que en el resto de ocasiones. Pero bueno, os pido disculpas y espero que quede lo mejor posible. Vamos a empezar primero con lo que son las tecnologías cuánticas, es decir, qué es un ordenador cuántico y en realidad, en general, para qué sirve. Tenemos que entender una cosa. Un ordenador cuántico en realidad no es un ordenador clásico al uso, como se conoce un ordenador hoy en día. Un ordenador cuántico en realidad es algo más parecido a cuando tú tienes, por ejemplo, que resolver el problema de... Tú tienes el terreno y dices, bueno, pues en este terreno, ¿por dónde puede ir una riada? Un terreno que parece más o menos plano. ¿Por dónde podría ir una riada? Pues, bueno... puedes intentar modelar matemáticamente todo el terreno e intentar resolverlo, que es lo que sería un ordenador clásico, o lo que puedes hacer es básicamente echar agua y ver por dónde va el agua. Entonces, un ordenador cuántico realmente eso es lo que está haciendo, es una máquina para resolver problemas. Es una equivalencia, en realidad no es así. Es decir, este equivalente es el equivalente matemático a qué es lo que haría. Evalúa todas las posibles soluciones y devuelve la solución, que es la solución sobre el problema. No voy a entrar en los detalles de cómo funciona el ordenador cuántico porque en realidad, bueno, por varias razones. La primera de ellas es que yo no soy un experto en el tema. Lo que sé es lo que he podido estudiar por mi cuenta sobre el tema. Hay muchos vídeos en internet que hablan sobre el tema, entonces no voy a extenderme sobre ellos. Lo que pasa es que sí que es verdad que yo cada vez que he visto estos vídeos me he quedado con más preguntas que respuestas. No sé si será vuestro caso. Cuando he empezado a entender más o menos los procesos cuánticos, que es la base de toda la computación cuántica, es cuando empecé a leerme el libro de Theoretical Minimum. En particular el volumen sobre física cuántica, obviamente. Este libro explica toda la base de las operaciones cuánticas con matemáticas. Entonces está muy bien, porque por lo menos la experiencia que yo he sacado de todo esto es que la única manera de entender la física cuántica es entendiendo las ecuaciones detrás. No es posible empezar con símiles y con historias. Entonces, para poder entender qué es lo que hace un ordenador cuántico, es imposible entenderlo, o por lo menos para mí no lo es, si no entiendo la matemática detrás. Las matemáticas que llevan no son especialmente avanzadas, no estamos hablando de resolución de ecuaciones diferenciales, por lo menos a lo que es el nivel de la explicación del libro. Utiliza técnicas matriciales, pero sí que es verdad que hace falta una fuerte base matemática en el sentido de que no ya de las operaciones, pero sí de tener una visión matemática de qué es lo que está pasando cada vez que se multiplica por una matriz o ese tipo de cosas. A pesar de que lo que se comenta es que efectivamente un qubit o un ordenador cuántico está resolviendo todas las soluciones a la vez, eso es correcto. Lo que pasa es que al final, cuando tú vas a medir, el sistema colapsa a un estado determinado. Entonces, para poder hacerlo, hay distintas alternativas. Una de las alternativas es que tengas pocos qubits, pero realizas muchísimas veces la medida, porque en la medida del qubit te va a dar 0 o 1. Entonces, dicho esto sobre este 0 o este 1, tú lo que tienes que entender es cuál es la realidad. Si tú lo realizas muchas veces, por ejemplo, el 80% de las veces te va a salir 0 y el 20% de las veces te va a salir 1. Pues entonces puedes ir afinando cada vez más, realizando cada vez más pruebas para saber exactamente cuál es el número final real. Otra alternativa es que tengas muchos qubits. Entonces, con muchos qubits puedes realizar el cómputo para que cada uno de ellos te dé la posición adecuada del número que tú estás esperando. ¿Por qué estoy comentando esto? Porque sobre la computación cuántica hay dos algoritmos, principalmente el Shor y el Grover, que están pensados para romper la criptografía.
El SOR está pensado para romper la criptografía de clave pública y privada, y sin embargo el Grover para romper la criptografía de claves simétricas. Bueno, a ver, para romperla. El SOR, sí, SOR es capaz de factorizar números primos enormes, pero el Grover en realidad lo que está haciendo es reducir el orden de magnitud de la encriptación clásica, de manera que una es 256, es lo que ahora mismo se considera seguro como encriptación postcuántica para resistir el problema de Grover, porque en realidad lo que hace es reducir el orden de magnitud del problema, no está eliminándolo. Entonces, para tener, suponiendo que haya alguna potencia que está utilizando un ordenador cuántico, un ordenador con una potencia que esté utilizando un ordenador cuántico para romper claves simétricas, en realidad, utilizando el algoritmo Grover, lo que estaría haciendo es reducir el tiempo de cómputo, pero aún así sigue siendo un tiempo enorme para según qué claves. Entonces, si queremos una encriptación semejante a AES 128 a día de hoy con ordenador clásico, necesitaríamos estar utilizando AES 256 para poder aguantar un ataque a través de Grover. Respecto a Shor, ahora mismo Shor es capaz de factorizarlo, pero Shor tiene una limitación muy grande. Como acabo de decir, tienes dos alternativas: o metes muchos qubits o metes pocos qubits muchas veces. El problema de Shor es que no puedes hacerlo muchas veces, tienes que tener muchos qubits. Si quieres romper RSA 2024 necesitas al menos 2024 qubits. Pero ojo, aquí viene la trampa. 2024 qubits lógicos, no físicos. Es decir, una cosa es lo que la teoría te dice sobre el qubit, que es lo que necesitas, y otra es la vida real, cómo resuelves un problema de ingeniería. Lo que ocurre en la realidad es que los sistemas son ruidosos. Entonces un ordenador cuántico no es tan maravilloso como que tú tienes los qubits y los qubits se comportan perfectamente. Hay ruido, hay errores. Entonces, para poder hacerlo resistente, por cada qubit que quieras utilizar como qubit lógico, necesitas una serie de qubits detrás que van a darle redundancia para corregir errores. Entonces, ¿cómo estamos a día de hoy? Pues a día de hoy, que estamos hablando de 31 de diciembre de 2025, la realidad es que en un estudio que, estoy diciendo a día de hoy, en el 2021 hicieron un estudio en el que para poder romper la encriptación RSA 2048 harían falta millones de qubits físicos. En particular, para poder implementar el algoritmo harían falta unos 6.000 qubits lógicos, pero físicos harían falta 20 millones de qubits físicos y aproximadamente unas 8 horas de tiempo. Eso es como estamos a día de hoy. Y la realidad es que tampoco ha mejorado tantísimo la computación cuántica desde el 2021 hasta ahora, a pesar de que ha habido un salto de gigante en su momento, pero ahora mismo la cosa no ha avanzado tantísimo. Para que os hagáis una idea de cuánto estamos hablando, a día de hoy lo máximo que se ha conseguido factorizar con el algoritmo Shor en un ordenador cuántico puro es el número 21, 3 por 7. Eso, un ordenador cuántico aplicando el algoritmo tal cual. Lo que sí que se ha hecho es utilizar este algoritmo mediante simulaciones en ordenadores clásicos, en clústeres de ordenadores con GPUs. Básicamente en eso lo que se ha hecho es conseguir un número de 39 bits, pero se ha tardado aproximadamente unas 212 horas. Así que como os podéis hacer una idea, pues bueno, esto todavía está muy en pañales. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo de momento y por qué se está invirtiendo tanto en encriptación postcuántica y todo lo demás? Pues básicamente porque las agencias de inteligencia, la NSA en particular, lo que está utilizando es seguir la política de guardar ahora para desencriptar después. Es decir, de momento están guardando todo el tráfico de información sensible que ellos consideran que puede ser de interés, encriptada, y el día de mañana, pues cuando tengan sistemas que sean capaces de desencriptarlos, ver qué información había con, 5 o 10 años para saber qué es lo que se estaban perdiendo, con intención de sacar información estratégica o sensible, me imagino. Entonces, ¿qué se está haciendo desde entonces? Pues básicamente en 2015 la NSA anunció que iban a empezar a desarrollar
todo lo que son algoritmos post-cuánticos para evitar que a ellos les hagan lo mismo que ellos están haciendo. Entonces, NIST convocó un concurso en el que solicitaba que se enviaran propuestas para encriptación postcuántica, perdón, para criptografía postcuántica. Tengo que explicar luego más adelante qué es la diferencia, de los cuales quedaron varios ganadores. ¿Por qué quedaron varios ganadores? Pues bueno, hay distintos problemas que se van a analizar. Por un lado está el problema de intercambio de claves. En ese tema, o en ese aspecto, el algoritmo Kyber es el que se ha llevado, el que ha quedado como ganador en la competición. Por otro lado, el descifrado de datos. Creo que ya lo he comentado antes. En este sentido, han determinado que es 256, todavía es útil y, bueno, han determinado que se puede utilizar como algoritmo postcuántico, puesto que no tiene ningún problema. Estamos hablando de cifrado simétrico. Por otro lado, firma digital. En la firma digital aparecieron dos campeones. Por un lado, un algoritmo que se llama Dilithium y por otro lado se llama Falcon. Ahora, ¿por qué hay dos campeones en esta competición? Pues porque Dilithium es un algoritmo que en general genera firmas muy grandes, de megabytes, pero tiene una implementación muy simple y es resistente a errores. Sin embargo, Falcon requiere una implementación muchísimo más fina que Dilithium, es mucho más sensible a errores, pero a cambio lo que tiene es que son firmas mucho más pequeñas, que es a fin de cuentas lo que se espera con una firma digital, que sea pequeña para poder transmitirla y poder aplicarla a todas las aplicaciones que requieren firma digital en general. Entonces, de alguna manera, Dilithium está pensado para implementar hoy, cuanto antes, y Falcon en el futuro. Estos dos algoritmos se basan en lo mismo, resolver problemas de retículo. Los problemas de retículo parten de resolver un problema geométrico, no aritmético, como sería en el caso de factorizar números. En este caso, tenemos una nube de puntos en n dimensiones. Imaginaos, para simplificarlo, vamos a verlo en dos dimensiones. Tú tienes el plano cartesiano y tienes el sistema de ejes cartesianos. Sobre el plano cartesiano dibujas multitud de puntos. Entonces, sobre estos puntos, tú eliges un punto que tú consideres y entonces, para poder resolverlo, tú lo que estás dando es ese punto en particular, que esa sería tu clave pública, y recordemos que es un punto en dos dimensiones, estás dando dos coordenadas. En el caso de n dimensiones tendrías que dar n coordenadas, es decir, estamos hablando de un volumen muy elevado de números. Sobre este punto que has dado las n coordenadas, para poder descubrir la clave privada, lo que tienes que averiguar es cuál es el vector más cercano a este punto. Es decir, qué otro punto es el más cercano a este punto que hemos dicho. Pero claro, ese punto depende muchísimo del sistema de coordenadas que tú elijas, es decir, la base de vectores montada sobre este sistema n-dimensional. Entonces resolver este problema es muy complicado y eso es en lo que se basan los dos. Respecto a los detalles de la implementación, pues la implementación matemática es sensiblemente distinta entre uno y otro. La solución que proporciona Dilithium es que, de manera distinta a lo que tenemos en el sistema de clave pública y privada clásico, en el que tú tienes una clave pública, si encriptas una firma con clave pública, el que la está recibiendo con la clave privada es capaz de determinar que efectivamente se la están mandando a él. Pero en este caso, o al revés, si tú lo que haces es que firmas con la clave privada, quien lo recibe sabe que efectivamente ha sido tú quien lo ha mandado, en el sistema clásico eres capaz de leer exactamente el mensaje que se ha encriptado, es decir, eres capaz de leer exactamente la firma. En el caso de Dilithium, el problema que tiene es que tú cuando realizas esta implementación no eres capaz de leer, o bueno, a ver, igual lo eres, pero sería mucha casualidad, no vas a ser capaz de leer la firma exacta. Lo único que vas a encontrar es una solución muy cercana a la de la firma. Y eso sí que te lo va a garantizar. Entonces tú tienes una certeza bastante elevada de que quien te ha mandado el mensaje es quien se supone que te lo tiene que haber mandado. Y esa solución no es posible obtenerla a través de ordenadores cuánticos ni de manera sencilla a través de ordenadores actuales. La única forma es hacerlo mediante la aplicación del algoritmo y, bueno,
tener un resultado semejante a la realidad. Sin embargo, Falcon lo que hace es que obtiene una solución exacta. Tú serías capaz de leer exactamente la firma encriptada por la clave privada. Entonces, por esa razón, la diferencia entre ambos dos, la implementación matemática, es mucho más complicada para Falcon que para Dilithium. Requiere que el sistema esté muy perfectamente ajustado porque en realidad se basa en muestreo gaussiano para hacer las pruebas con cada uno de los vectores con los que vas a intentar leer la clave, el mensaje encriptado a través de la clave privada.